Y aquí seguimos, amigas, amigos, en la recta final de su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Señor Abigail Soto, está interesante el panorama de la política en el país. Usted sabe que hoy el doctor, usted sabe cómo decíamos antes con el doctor. Doctor, ¿No? ¿En tiempo de qué, doctor? ¿En tiempo de qué? Hoy estamos en tiempo de Francisco Soria. Bueno, pues te ve muy importante, Bueno, pues, muy importante. Si usted entiende que en ese es el tiempo que estamos, pues como usted sabrá, usted se agencia del micrófono y aquí estamos para aprender de usted. Bueno, la gestión de Francisco Osoria se pudiera considerar una de las peores gestiones que ha tenido el arzobispado de Santo Domingo. Bueno, en la historia de los arzobispos de Santo Domingo han habido 7. Los 2 primeros fueron presidentes de la República. Figúrate tú. Entonces, los 2 primeros fueron presidentes de la República. En este caso fue Fernando Arturo de Meriño, que fue presidente del 1885 al fue primero del 1885 al... Bueno, esa es la parte de arzobispo. Él fue primero presidente. Entonces, después que terminó la presidencia, fue que lo propusieron para arzobispo. En el caso de Adolfo Alejandro Noel, él fue arzobispo del 6 al 35 y también fue presidente del 12 al 13. Se llamó duró 4 meses, pero lo pusieron presidente para resolver una crisis. Después viene Ricardo Pittini. Ese es el arzobispo. Ricardo Pittini Piusi, ese es italiano. Ese es el de Trujillo. Ese se fajó. Entonces, ese no fue presidente, pero ese fue el que tuvo más poder político de todos los arzobispos de Santo Domingo, ¿verdad? Pero nunca fue cardenal. O sea, los 2 cardenales son Octavio Rojas y Nicolás de Jesús. Entonces, bueno, Ricardo Pittini, a pesar de que los otros 2 fueron presidentes, fue el más distinguido. La primera razón, que la iglesia era anticomunista y Trujillo cogió ese discurso. La segunda razón es la dominicanización de la frontera, que la iglesia fue comprometida con Trujillo a hacer un trabajo. El trabajo de la dominicación de la frontera se hizo a través de los jesuitas, pero quien lo coordina y lo dirige es él. Pero también él logró el concordato de la iglesia católica de Trujillo, que se mantiene igual. Bueno, entonces... Hay que decir para los jóvenes que la arte fue ligar que militares... ahí, el vicariato castrense. A partir de ahí era general. No creo que primero, ahora es mayor general. Es mayor general, inclusive pero al principio era general. A principio, sí, quiso no aceptarlo y tuvo que aceptarlo. Uno de los disparates de Osoria, donde nunca tuvo a la categoría del cargo, fue que no aceptó eso, no entendía. Entonces, figúrate, hay un vicariato castrense en todas las instituciones, hay capellanes, sí. Y esos capellanes se ascienden normal. O sea, no sé si tú te diste cuenta cuando estuviste en la Fuerza Armada. ¿Tú estuviste en el ejército? Claro que sí. El capellán tenía un rango. Sí, siempre, todos tienen. Y se lo pero buscan, en buen dominicano, usted va a cualquier, como dicen, cualquier iglesia católica, y los padres toditos tienen su... Y en el caso de Abigail y yo, conocimos un padre famoso en la Marina, allá a la torre, ¿cómo era? Sí. De Caldera. Caldera, bueno, famoso. Entonces, el de Trujillo es el león, porque es el que hace la dominicación de la frontera, es el que hace el concordato, es el que Trujillo respeta. Los curas fueron respetados totalmente con Trujillo. En tiempo de Trujillo, primero iban los militares, después iban los curas. Los curas eran curas, asesores espirituales, pero también eran profesores, ¿entendiste? Y entonces el otro que iba era, después de los curas iba el profesor, y después del profesor el hombre de trabajo. Por eso, el que trabajaba siempre, era trabajador,
estaba bien con Trujillo porque los hombres de trabajo iban. Entonces, en ese mundo los curas eran demasiado poderosos. Primero los guardias, después los curas, después de los curas el profesor, que era un líder. Abigail tuvo su mamá profesora, y en ese tiempo todavía se respetaba al profesor, ¿verdad? Sí, Cuando mucho. su mamá se entró, entonces bueno, y después del profesor, el hombre de trabajo, el abuelo de Abigail. Entonces, primero el guardia, después el cura, y después, bueno. En la frontera, Trujillo construyó por cada pueblo de 4 a 5 capillas, ¿entonces? Para poder hacer esa política de dominicalización. Entonces, en esa política de dominicalización, el ejército tenía escrito una banda de música. Esa banda de música estaba al servicio del cura, para los actos oficiales, para todo, o sea, era todo así. Entonces, bueno, él es el más poderoso hasta el 60, que hubo la ruptura, que hubo la famosa homilía, donde la Iglesia Católica dijo no más sangre, no más guap, y se enfrentó. Entonces, bueno, después de él viene Octavio Vera Roja, que fue un buen arzobispo de Santo Domingo, que logró hacer cardenal, pero no logró el nivel de Nicolás de Jesús López Rodríguez, que ese es el segundo cardenal. Solo 2 dominicanos han sido cardenal de los arzobispos de Santo Domingo: López Rodríguez y Roja. Roja fue la transición de Trujillo a Balaguer, la democracia, pero él tuvo el honor de traer aquí 2 veces al Papa Juan Pablo II. Lo trajo con Antonio Guzmán y lo trajo con Jorge Blanco, recuerden ustedes. Entonces, el cardenal López Rodríguez, en términos de los modernos, es el que acumula mayor poder, responsable. Un discurso nacionalista que lo enunciaba contra los haitianos y contra los Estados Unidos. Balaguer lo protegió al máximo y lo puso a dirigir unas elecciones, que fue las elecciones del 86, en el cual él le dio el poder, para que tú sepas, tú no estabas ahí delante, le pasó el poder a Balaguer. Cuando aquella palabra importante, después de esta sotana hay un hombre. Hay un hombre. Pues sí, entonces bueno, ya cuando tuve la autoridad de López Rodríguez, que nosotros lo veíamos, aunque no nos gustara, la gente lo respetaba y lo quería, en el sentido de sus posiciones con Haití. Entonces bueno, si tú ves la iglesia, hasta López Rodríguez era patria. Porque, oye, fueron 2 presidentes, uno antes de ser arzobispo, el caso del primero, que son calles. Cuando tú estás en la ciudad colonial, son calles, ¿verdad? Fernando Arturo de Meriño y la Noel son calles de allá, y Pitini tiene su calle también. O sea que son gente distinguida. Entonces, bueno, cuando el país cae en este morenito pro-haitiano, que es pro-haitiano, yo no digo que sea por malos sentimientos, yo creo que es pro-haitiano por derechos humanos, pero en este país la iglesia no puede ser pro-haitiana, la iglesia ha sido la patria, porque la iglesia tiene una historia de representar la patria, Dios, patria, libertad, desde el primer día. Y cuando lo juramentaron aquí, recuerda que había una comisión de sacerdotes haitianos que vinieron aquí al país en el momento que lo juramentaron. Entonces, él no trasciende, él se queda listo. Debilitamiento de rol histórico del arzobispo, o sea, los arzobispos son la patria, no son pro-haitianos, la élite, o sea, la capital es una élite, o sea, el arzobispo de Santo Domingo no es un arzobispo de un pueblo. La capital, lo que es católico, es una élite, y esa es la élite que domina la economía. O sea, la capital no son los que dominan el arzobispado, son eso, ¿verdad? Pero la iglesia es de todo el mundo, de ricos y pobres, pero en la cabeza del arzobispado de Santo Domingo siempre ha habido el líder de la iglesia, aunque dicen que es la conferencia, en los términos prácticos, lo que vivimos Abigail y yo, de lo que conocimos hasta el 16, que se cayó, que cuando vino Soria se desapareció el liderazgo de la iglesia. Totalmente. Lo que hubo fue eso. Entonces, bueno, este hombre, menor presencia en los debates nacionales, no tenía capacidad para hacer una discusión, ni tenía tema.
ni en la vida, ni en la política. Distancia con las élites del Estado. O sea, él fue un fiasco. No entendía que él era mayor general. Cogió y no quería las insignias. No. Cuando se la entregaron no se emitió de militar. Se buscó un problema con los capellanes militares. No hubo ascenso en el del 16, no lo ascendían. Lo dejaron tirado a los capellanes porque él no tramitaba. ¿Tú entiendes? El que tramita es el mayor general jefe. Claro. No tramitaba. Entonces, realmente el país cayó un fiasco. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que el monseñor Carlos Tomás Morel Diplán fue nombrado como coadjutor y le quitaron el poder. Entonces hizo una carta. Yo creo que fue lo mejor que pudo suceder que lo quitaran. Tuviste que ¿por qué llegó? Bueno, porque aquí había un nuncio, apellido Cono, un africano moreno, y ese moreno, cuando vio que ya había que quitar a López Rodríguez, él decía que era elitista y que era anti-haitiano. Y buscaron a uno que estaba en San Pedro. En San Pedro, uno de pueblo, que era pro-haitiano, quizá humano, y que no era elitista. Pero entonces cuando llegó el cargo, hizo a la iglesia así, mira, la bajó. Desguañangó a la iglesia y no entendía las funciones ni su liderazgo, cuando no aceptaba la parte militar. Entonces, bueno, han puesto uno que viene de La Vega, que hasta ahora viene a coger una iglesia en crisis. ¿Cómo él la podrá renovar? Ya dicen que la parte castrense la movió, ya está todo funcionando y ya también vemos dando declaraciones, si tú te fijas, con la cuestión del fallo del Tribunal Constitucional, de los pájaros militares, ya se pronunció. Pero ustedes sí son drásticos, señores, de la libertad, del tema de la sexualidad, pero qué problema con ustedes. Ellos manifestaron su posición ya. Cuando nos vamos a los cargos civiles, o de la sociedad civil, o de los poderes fáticos que existen en la República Dominicana, el cargo más importante de la sociedad civil o de los poderes fáticos había sido hasta el 2016 el arzobispo de Santo Domingo. Doctor. Entonces resulta que con Osoria el cargo se cae, ¿verdad? Entonces, bueno, la gente habla que el rector de la UAS, cuando tú buscas, el rector de la UAS nunca ha trascendido, no ha llegado un senador. Dos de estos fueron presidentes. ¿Entendiste? Dos fueron presidentes, ni a senador. Los rectores de la UAS han llegado a diputados por lista. Por ejemplo, Peña Gómez puso en una lista. El senador el diputado Fernández fue profesor. Sí, pero la trascendencia después de ser rector. Bueno, okay. Vamos a decir, Jotin Curry fue diputado. Sí. Tolentino Díaz fue diputado. Sí. Roberto Apiró, senador, nunca llegó. El otro que podía llegar era Guillermo, el de San Cristóbal, ¿cómo es? Servillé, y lo mató este malvado. Bueno, entonces, los rectores de la UAS, la gente cree que son lo último Coca-Cola del mundo. Cuando tú lo estudias, no ha trascendido. Rectores de la UAS no han trascendido. Y hasta ahí. No trascendido, pero los arzobispos de Santo Domingo eran líderes de una categoría más alta. Bueno, entonces, ¿quién es más poderoso que el arzobispo de Santo Domingo cuando está en actividad? El director del CONEC. Vamos a poner que ese es otro cargo que tiene presencia. Cuando nos vamos entonces la sociedad civil también, participación ciudadana, el coordinador ha tenido trascendencia porque ya bajó, ahora bajó, pero todos han conseguido de ahí jueces, Junta Central Electoral, puestos. Es más fácil desde ahí conseguir un ministerio que de un partido político, para que tú sepas, Dance. Entonces, bueno, eso han trascendido. En cuanto a del transporte público, hay que poner tres iguales: Antonio Marte, Juan Uriere y el que está preso. Tan dividido
están divididos siempre y cuando vienen a enfrentar al gobierno para morderlos se juntan igualito, un solo, se convierten en un solo. Salcedo no, ¿cómo está? El que está Quevedo. preso, que mató. Quevedo, ¿no? No, Dios mío, Black Peralta. Black Peralta. Ah, Cuando tú lo estés estudiando, que el caso mío que lo estudié para saber qué hacía, Antonio Marte, Juan Ubiere y Black Peralta están separados hasta que van a morder al Estado. Cuando van a morder al Estado, todos van juntos y muerden. no, porque una cosa Entonces, es que cada cual busque algo de su sindicato, sí. Otra cosa es que todos vayan por el sector de transporte. Son dos cosas diferentes. Pero entonces tenemos la trascendencia de Antonio Marte, 2 veces senador, y la trascendencia del otro que representa a Black Peralta. O sea que ellos también, y Juan Ubiere fue diputado, para que tú sepas. Entonces, bueno, entonces ese cargo había sido el cargo más importante de los sectores fáticos desde el 1880 hasta el 16. Con la entrada de este señor se derrumbó el cargo. Totalmente. Yo recuerdo una vez que yo en la iglesia se lo recomendaba a él, le hablaba a él, tienen ustedes que hacer algo. Porque se derrumbó el cargo, Dancer, y eso le ha hecho mucho daño a la iglesia. Él no entendía que era mayor general, él no lo entendía. No sabía de eso. Él no entendía que él no podía ser pro haitiano. O sea, no entendía que representaba una élite. Por eso hoy no es nadie. Sí, y no es nadie y la iglesia la debilitó. Le aseguro que el jueves, doctor, estemos completamente la hora para que tengamos con otro tema para formando la historia que nosotros queremos hacer con el trabajo que usted viene haciendo y que nosotros le hemos dado libertad para que usted lance. Para que pueda desarrollar su tema, claro, porque es muy bueno compartir con Henry Blanco. Que sí, pero usted sabe, hay cosas con el tema del detalle de el análisis que usted tiene.